Bueno, no las vemos, pero esas bacterias que tenemos en el intestino contribuyen de manera esencial a nuestra salud cerebral y todo depende de cómo nos alimentemos. Y en eso nos va a ayudar esta mañana Raquel Marín, que es neurocientífica. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, le hemos hablado en más de una ocasión, sobre todo teniendo en cuenta que mantenerse perfecto toda la microbiota no solo nos ayuda a estar jóvenes por fuera, sino también jóvenes aquí dentro, ¿no? Pues sí, bueno, ya hemos hablado varias veces de hasta qué punto las tripas y el estado de las tripas y de todos esos microorganismos que tenemos dentro del intestino nos pueden ayudar a tener mejor memoria, incluso el ánimo que se comentaba en el reportaje anterior, ¿no? En relación a la salud, ¿no? Cómo en un hospital, si te dan la comida adecuada, puedes incluso mejorar el ánimo. Y evidentemente eso a lo largo de la vida se puede ir modificando y esas alteraciones también acaban afectando a nuestro cerebro. ¿Y se modifica a lo largo de la vida por una mala alimentación o también por la edad? Pues verás, esos dos factores influyen, es decir, la edad, se sabe por ejemplo que a partir de los 55 años puede haber cambios en los perfiles bacterianos solamente por envejecer, es decir, con independencia de que sigas la misma dieta y el mismo tipo de estilo de vida, puedes tener con la edad ese factor adicional, pero no cabe duda que teniendo, por decirlo así, 30 años, si también tienes pautas y estilos de vida que te llevan, por ejemplo, a tener una microbiota alterada, la vas a tener incluso siendo joven. Por ejemplo, estoy pensando en una persona pues, que tenga una dieta muy selectiva o que, bueno, sobre todo la comida, digamos, rápida, etcétera, etcétera, puede afectar muchísimo a la microbiota intestinal. Es decir, que puede haber un deterioro cognitivo precoz en el caso de que una persona se alimente de una manera no adecuada, ¿no? Efectivamente. Y además también puede ocurrir al revés. Hay muchos estudios ahora, bueno, todavía están hechos en animales de experimentación, ¿no? Que demuestran que esas bacterias que vamos perdiendo con la edad, simplemente de manera natural, por mucho que tú estés en forma y haciendo dieta y todo, también se pueden inocular y recuperar proporcionándolas a partir de individuos jóvenes, en este caso de animales de experimentación. Y al incorporar ese microorganismo de individuos jóvenes en los mayores, incluso puedes recuperar ciertos estados más juveniles a nivel mental. Eso es lo que llamamos el trasplante de bacterias o el trasplante fecal, aunque suene algo muy escatológico, sí, Raquel. Suena y es escatológico, no solamente suena, pero efectivamente. Bueno, el trasplante fecal se trata precisamente de incorporar todas esas bacterias vivas que tenemos en las heces, porque las heces tienen aproximadamente un 50% de materia que está viva. Todas las bacterias están ahí y otros muchos microorganismos. Bien, como son tantos tipos de especies distintas, es muy difícil ir a pescar aquella que quieres, con lo cual lo que se hace muchas veces es tomar toda esa materia, el totum revolutum, ¿no? Y hay que identificar cuáles son las aconsejables, ¿no? Exactamente, pero en principio sin saber, porque claro, es buscar una aguja en un pajar. Ahora cada vez más hay investigaciones que demuestran cuáles pueden ser más beneficiosas, pero en ausencia de conocer todas ellas, muchas veces lo que se hace es coger toda esa materia fecal de personas o de individuos sanos y jóvenes en este caso e inocularlos en una persona envejecida, ¿no? Eso se hizo sobre todo en animales de experimentación. De esa manera observaron en ratoncitos, por ejemplo, de 3-4 meses que inoculaban en ratones de 19-20 meses, que esos ya son bastante viejos, que cuando incorporaban esa materia, es decir, en el fondo todas esas bacterias vivas, esos ratoncitos recuperaban bastante memoria, tenían una mejor lucidez, una mejor toma de decisiones, es decir, que de alguna manera recuperaban longevidad y juventud solamente incorporando esa materia fecal. Claro, evidentemente, como digo, es una aguja en un pajar, ¿no? Y tampoco se puede hacer así a lo loco, tomar materia fecal e inocularla en las personas. Pero sí ya hay algunos tipos de bacteria que son como, wow, si yo tuviera esa sería maravilloso. Una de ellas que está muy estudiada se llama Akkermansia mucinífera, que todavía cuesta, digamos, conseguirla en pastillitas, todavía no se tiene en pastillitas, pero sí es el tipo de bacterias que cuando tienes los niveles altos, tienes, para empezar, estás más delgado, lo cual también interesa, ¿no? Estar guapetón, joven y delgado, si además te incorpora, digamos, una actividad metabólica que te ayuda a estar más juvenil, incluso desde el punto de vista lucidez mental. Entonces, cuando tienes niveles altos, bueno, pues estás, digamos, como más propenso a tener una buena condición tanto física como mental. Y por el contrario, cuando los niveles están bajos, por ejemplo, se ve que la proporción de niveles bajos se asocia y se correlaciona con personas con tendencia al sobrepeso e incluso a la obesidad. O sea, ya tenemos alguna ahí identificada que decimos, madre mía, esa es la joya de la corona. ¿Y esto cómo contribuye, por ejemplo, a enfermedades neurodegenerativas, Raquel? Pues mira, por ejemplo, las enfermedades asociadas al
envejecimiento, ¿no?, como son el Alzheimer, el Parkinson y otras demencias, se sabe perfectamente que eso está muy correlacionado con trastornos intestinales, es decir, con desequilibrios en la microbiota intestinal. De tal manera que tan solo mejorando esa dieta, es decir, incorporando sobre todo una dieta de tipo mediterránea, que es una dieta que alimenta mucho a todos los diferentes tipos de bacterias, puedes conseguir revertir, incluso mejorar algunos de estos síntomas, evidentemente en personas que están en los estadios iniciales, ¿no? En el Parkinson está muy claro, cada vez más claro, que los trastornos intestinales que conllevan unos desequilibrios en todo lo que son las bacterias del intestino, incluso en etapas precoces, 6 o 7 años antes de que se manifiesten los síntomas más clásicos de Parkinson, también con esa mejora de la dieta ayudan a prolongar un mejor estado, digamos, de salud dentro de lo que es la enfermedad. Quizás en los últimos tiempos no hemos sido conscientes de la función que desempeñan las bacterias en nuestro intestino y parece ser que ahora cada vez estamos más concienciados, ¿no? Sí, cada vez más. Fíjate, hace 30 años, yo lo sé por alguna declaración de algún colega, hace 30 años cuando ibas a un congreso científico y hablabas de temas de las bacterias intestinales relacionadas con la cabeza, todo el mundo decía, pero ese sí que está mal de la cabeza. Y ahora, sin embargo, no se concibe un estudio relacionado con alguna lesión neurológica que no conlleve también analizar cómo está el intestino, ¿no? Porque mucho de lo que está desajustado, si se consigue ajustar, consigue también mejorar muchos de los aspectos neurológicos. Fíjate, ¿Y qué papel juega aquí la microbioma? Pues verás, aquí hay un aspecto también muy interesante en estudios recientes. Mira, ¿por qué decimos que la microbiota es importante, por ejemplo, en relación a la función cerebral? Una de las cosas que hacen las bacterias es tener un metabolismo particular. No todas comen lo mismo, con lo cual no todas producen lo mismo. Entonces, ahora hay estudios que demuestran que incluso las alteraciones intestinales pueden influir el carácter de la persona, el cómo esté de humor, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Pues verás, si tienes bacterias que están más relacionadas con la fatiga mental, la fatiga física y la energía física y mental, jugando con esos 4 factores, si tienes más energía física y mental y menos fatiga física y mental, pues vas a tener tendencia a estar más yuppie high, ¿no? Mientras que si tienes las bacterias al revés, es decir, más fatigadas, entonces lo que vas a tener es un estado pues, con más tendencia a ser irascible, a que todo lo veas del lado negro, etcétera. Es decir, que ya hay incluso estudios que demuestran que hasta qué punto los metabolitos que estás produciendo relacionados con las bacterias pueden también influir mucho en cómo lleves el día a día, tú y los demás. Al final va a ser cierto eso de que somos lo que comemos, ¿no, Raquel? Y además pensamos también igual que comemos, ¿no? Es decir, en el sentido de que tal y como pensemos vamos a comer y según cómo comamos también vamos a pensar, ¿no? Es un círculo vicioso fascinante. Pues Raquel Marín, neurocientífica, como siempre, gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima.